Sueños rotos. Joan Mendoza siempre había soñado con una carrera como diseñadora de moda. Desde pequeña, se sentaba frente a una mesa con lápices de colores y papel en blanco, creando esbozos de vestidos y trajes que imaginaba para celebridades. Su mente estaba llena de creatividad, y cada idea la hacía sentir viva. Pero la realidad que la rodeaba era muy diferente. En lugar de estar en un taller rodeada de telas y bocetos, pasaba sus días trabajando en un salón de belleza, arreglando el cabello de clientes que rara vez la reconocían como alguien más que una simple estilista. La rutina diaria la desgastaba poco a poco. Cada mañana, se despertaba temprano, con los ojos llenos de sueño, sin la emoción que alguna vez tuvo. Había elegido el trabajo en el salón para ganar dinero, pero sabía que no era su vocación. A pesar de sus esfuerzos por encontrar tiempo para sus diseños, siempre sentía que sus sueños estaban a punto de desmoronarse. Las horas que pasaba diseñando en su tiempo libre nunca parecían suficientes, y el reconocimiento que deseaba para su talento nunca llegaba. Su esposo, Eduardo, tampoco ayudaba a calmar sus inseguridades. Él no comprendía su pasión por la moda y le decía constantemente que sus esbozos eran una pérdida de tiempo. Eso no es una carrera, solía decir con desdén. Joan intentaba explicarle que la moda no era solo una afición, sino su verdadera vocación, pero él la ignoraba. En su mundo, ella debía conformarse con ser un estilista de salón, con su futuro asegurado, sin soñar con cosas imposibles. Una noche, después de un largo día de trabajo, Joan regresó a casa, agotada. Había pasado varias horas peinando y maquillando, pero lo peor aún estaba por venir. Eduardo le esperaba en la sala, su rostro mostraba una mezcla de frustración y desprecio. Como de costumbre, no se molestó en saludarla. «Sigues con esas tonterías», dijo con una risa amarga. «¿Cuándo vas a entender que nunca serás una diseñadora? Tus dibujos son solo fantasías». Las palabras de Eduardo eran como puñales que atravesaban su corazón. Joan intentó mantener la calma, pero el dolor la hizo sentirse pequeña, vulnerable, como si sus sueños se estuvieran desvaneciendo ante sus propios ojos. «¿Por qué no puedes ser como las demás mujeres?», continuó él. «Estás perdiendo el tiempo, Joan. Mejor concéntrate en lo que tienes aquí, en lo que ya has logrado». La herida fue profunda. Después de todo, ¿qué significaba lograr algo si no podía hacer lo que realmente amaba? Con lágrimas en los ojos, Joan se retiró a su habitación. Allí, en la soledad de su cama, se permitió llorar por sus sueños perdidos, por una vida que no la llenaba. Durante horas, la rabia y la tristeza se mezclaron, pero algo en su interior también comenzó a despertar. En ese momento, entendió que tal vez había estado esperando demasiado de una persona que nunca creería en ella. La verdad era que su lucha no solo era contra la indiferencia de Eduardo, sino contra su propio miedo al fracaso. ¿Y si nunca lo logro?, se preguntó. ¿Y si soy solo una soñadora más que nunca verá la luz del día? Pero entonces, un pensamiento cruzó por su mente: si no arriesgaba ahora, nunca lo sabría. Esa noche, después de que Eduardo se durmió, Joan se levantó en silencio. Se acercó a la mesa donde había dejado sus bocetos y, por primera vez en mucho tiempo, observó sus diseños con otros ojos. Estaba cansada de vivir con miedo, cansada de ocultar lo que realmente deseaba. Era hora de tomar una decisión. Quizás todo lo que necesitaba era un poco de coraje para comenzar de nuevo, para dejar de esperar la aprobación de los demás. Con una determinación renovada, Joan guardó sus dibujos en una carpeta y se prometió a sí misma que, sin importar lo que pasara, no dejaría que el miedo la frenara. En su mente, una pequeña chispa de esperanza se encendió, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió conectada con el sueño que había tenido desde su niñez: ser una diseñadora. Este capítulo expandido profundiza en los sentimientos de Joan, su lucha interna y la tensión en su relación con Eduardo. Si te gustaría seguir con la siguiente parte o hacer algún ajuste, avísame. Joan se levantó temprano al día siguiente, aún con la mente llena de pensamientos agitados. El dolor de las palabras de Eduardo seguía doliendo, pero algo había cambiado en ella. La noche anterior había decidido que no permitiría que su vida se definiera por lo que los demás pensaban de ella. Sin embargo, aún no sabía cómo dar el primer paso hacia su sueño. Mientras organizaba sus cosas para otro día de trabajo en el salón, su teléfono vibró.
Era un mensaje de Beatriz, su mejor amiga desde la infancia, una mujer extrovertida, positiva y siempre dispuesta a escuchar. Beatriz sabía todo sobre la lucha interna de Joan, sobre sus frustraciones y sus sueños. Aunque se veían poco debido a la rutina, siempre mantenían el contacto y compartían todo, incluso las cosas más pequeñas. Te espero en el salón para un café. No acepto un no como respuesta, decía el mensaje de Beatriz. Joan sonrió, sabiendo que una vez más, su amiga estaría allí para apoyarla, como siempre lo había hecho. Beatriz llegó a la hora acordada, con una sonrisa contagiante y una taza de café humeante en la mano. Se acercó a Joan con el brillo de alguien que llevaba un secreto y que no podía esperar para compartirlo. Hoy es el día, Joan, dijo Beatriz, sentándose frente a ella. Te traje algo que creo que te puede ayudar. De su bolso sacó una carpeta, y cuando la abrió, Joan vio que dentro había varios de sus propios bocetos de vestidos. Beatriz había estado siguiendo su trabajo en silencio, aunque nunca le había dicho nada. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Joan, sorprendida y un poco avergonzada. Sabía que sus bocetos no eran perfectos, pero también sabía que había algo en ellos que reflejaba su pasión. De verdad tienes que preguntar, respondió Beatriz con una mirada de reproche juguetona. Sabes que soy la fan número 1 de tus diseños. Y he estado pensando, ¿por qué no intentas hacer algo más con todo esto? ¿Por qué no dejas ese trabajo de salón y persigues tu verdadero sueño? Joan miró a su amiga, y por primera vez desde la noche anterior, sintió un rayo de esperanza. Beatriz no solo veía lo que ella era capaz de hacer, sino que creía en ella de una manera que nadie más lo hacía. Lo sé, dijo Beatriz, notando la duda en los ojos de Joan. Sé que tienes miedo, pero mira, no todo tiene que suceder de inmediato. Podemos hacerlo poco a poco. Yo te ayudaré. No estás sola en esto. Joan sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Su amiga tenía razón, lo que más le faltaba era dar el primer paso. Pero la idea de arriesgar todo lo que conocía, de abandonar el trabajo estable que le permitía pagar las cuentas, la aterraba. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Si se quedaba sin dinero? ¿Si su talento no era suficiente? Beatriz leyó sus pensamientos. Escúchame, Joan. Todos tenemos miedos. Pero si nunca das ese primer paso, nunca sabrás lo que podrías haber logrado. Tienes un talento impresionante. ¿Sabes cuántas personas matarían por tener esa habilidad? Te lo digo en serio. Este no es el final de tu historia, es solo el principio. Y yo estaré contigo todo el tiempo. ¿Te atreves? Las palabras de Beatriz calaron profundo en Joan. Sentía el fuego de la motivación encenderse dentro de ella, pero aún tenía dudas. Miró los bocetos, sintió el peso de la decisión que tenía por delante, y en su mente, una pregunta flotó: ¿y si fracaso? Pero, por otro lado, también pensó, ¿y si no lo intento nunca? Quería seguir viviendo una vida en la que sus sueños permanecieran atrapados en sus pensamientos, nunca alcanzados. Lo haré, dijo, finalmente, con una determinación renovada en su voz. Voy a intentarlo. Pero necesitaré tu ayuda. No sé por dónde empezar, pero sé que no quiero seguir viviendo así. No quiero que mis sueños mueran antes de tener la oportunidad de ver si son posibles. Beatriz sonrió ampliamente, y sus ojos brillaron con orgullo. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. No te preocupes, amiga, tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo realidad. Y ya tengo algo en mente. Vamos a encontrar un lugar donde puedas trabajar con calma y concentrarte en lo que te apasiona. Yo te apoyaré en cada paso. Es hora de que el mundo vea lo que eres capaz de hacer. Este capítulo ampliado profundiza en la relación entre Joan y Beatriz, destacando la importancia del apoyo emocional y el poder de la amistad. Beatriz actúa como el catalizador que impulsa a Joan a tomar una decisión valiente, aunque aún llena de incertidumbre. Si te gustaría continuar o hacer algún ajuste, solo dímelo. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y ansiedad para Joan. Después de aquella conversación con Beatriz, sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Aunque las dudas seguían rondando en su cabeza, la decisión estaba tomada,
Iba a arriesgarse a seguir su sueño y dejar atrás el salón de belleza. Cada vez que pensaba en sus diseños, en la vida que siempre había deseado, sentía que debía dar ese primer paso. Sin embargo, el miedo seguía siendo un compañero constante. En su tiempo libre, Joan empezó a buscar opciones. ¿Dónde podría trabajar? ¿Cómo podría dar el primer paso hacia una carrera como diseñadora? Por suerte, Beatriz no la dejó sola en ese proceso. Su amiga, siempre llena de ideas y energía, empezó a buscar opciones de estudios y talleres que pudieran ser el punto de partida para Joan. Una tarde, Beatriz llegó con una noticia que llenó de esperanza a Joan. «He encontrado el lugar perfecto», exclamó Beatriz mientras sacaba una carpeta con varios anuncios de pequeños estudios disponibles en la ciudad. Hay uno en el centro, un espacio pequeño pero acogedor, con la renta accesible. Está en una calle tranquila, pero muy cerca de zonas con mucho tránsito. Es perfecto para comenzar. Joan miró la carpeta con incertidumbre. La oferta era atractiva, pero ¿estaba realmente lista para dar ese paso? No lo sé, Beatriz, dijo con voz titubeante. Es todo tan incierto. No tengo experiencia. No sé si podré llenar ese espacio con trabajo. ¿Y si no consigo clientes, qué voy a hacer? Beatriz la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus dudas. Joan, nadie empieza siendo un experto. Lo importante es dar el primer paso. Y si no lo haces ahora, dentro de unos años seguirás estando en el mismo lugar. Yo sé que tienes el talento, y lo único que te falta es la confianza. Yo te ayudaré, ya lo verás. Empezamos con algo pequeño, y después ya veremos qué pasa. Las palabras de Beatriz calaron profundamente en Joan. ¿Qué tenía que perder? Era cierto que, hasta ahora, había estado viviendo con miedo, esperando que las cosas cambiaran por sí solas, pero nunca lo hacían. Si no hacía nada, sus sueños seguirían siendo solo eso, sueños. Finalmente, Joan aceptó la propuesta. A los pocos días, ya estaba empacando sus cosas del salón de belleza. El proceso de dejar atrás el lugar que había conocido por tanto tiempo fue más difícil de lo que había anticipado. Las paredes de su viejo lugar de trabajo parecían retener sus recuerdos, las conversaciones sin importancia con las clientas y las largas horas que había pasado allí, a veces sintiéndose vacía. Pero, al mismo tiempo, sabía que ya era hora de mirar hacia adelante. El día de su primer día en el nuevo estudio, Joan se despertó antes de que sonara el despertador, con una mezcla de nervios y emoción. Cuando entró al pequeño local, sintió que algo especial la envolvía. El espacio era sencillo, con paredes blancas y grandes ventanales que dejaban entrar luz natural. El suelo estaba cubierto por una alfombra suave, y el aire olía a nuevo, a comienzo. No era grande, pero era suyo. Aquí podría finalmente darle vida a sus ideas. Joan se sentó frente a la mesa de trabajo y miró las paredes vacías. ¿Qué debería hacer primero? La incertidumbre aún la paralizaba, pero con un suspiro profundo, comenzó a organizar sus cosas. Colocó sus telas, hilos y herramientas sobre la mesa. Cada cosa tenía su lugar, y poco a poco, empezó a sentir que estaba dando forma a su futuro. Pero el miedo nunca se fue completamente. El primer día fue más silencioso de lo que esperaba. No había clientes, no había pedidos, solo ella y el eco de sus pensamientos. Joan no podía evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. Pasó horas perfeccionando un vestido que había comenzado a diseñar en sus ratos libres. A medida que las agujas pasaban por la tela, sentía que estaba cumpliendo una promesa que se había hecho a sí misma. A pesar de los temores, a pesar de las dudas, estaba allí, haciendo lo que amaba. Esa tarde, Beatriz la visitó en el estudio. ¿Cómo va todo?, le preguntó con una sonrisa alentadora. Joan le contó sus pensamientos y sus temores, pero Beatriz no la dejó caer en la desesperación. Es normal que al principio todo sea incierto, pero no te preocupes. Estoy segura de que todo saldrá bien. ¿Sabes? He estado pensando en algo. Si quieres, puedo ayudarte a encontrar tus primeros clientes. Podemos empezar por algunas personas que conozco, y luego, poco a poco, se correrá la voz. Joan miró a Beatriz y sonrió.
Sentía una vez más esa chispa de esperanza. A pesar de lo difícil que parecía, allí estaba, dando el primer paso hacia su sueño. Tenía mucho que aprender, pero también tenía algo que la motivaba a seguir adelante, su pasión. Por primera vez en mucho tiempo, Joan se sintió en paz consigo misma. Aunque no sabía qué le depararía el futuro, sí sabía una cosa: ya no iba a dejar que el miedo decidiera por ella. Este capítulo ampliado profundiza en el proceso de transición de Joan, su incertidumbre y los primeros esfuerzos para comenzar su negocio. A través del apoyo de Beatriz, Joan da los primeros pasos hacia su sueño, enfrentándose a sus miedos, pero también encontrando la motivación necesaria para avanzar. Si deseas que continúe con el siguiente capítulo o hacer algún ajuste, avísame. Los primeros días en el estudio fueron más difíciles de lo que Joan había imaginado. La emoción de comenzar algo nuevo pronto se desvaneció, dejando lugar a la dura realidad de la incertidumbre. El espacio que había considerado acogedor comenzó a sentirse vacío. El teléfono no sonaba, las puertas no se abrían, y la única compañía de Joan era su máquina de coser, que a menudo se detenía por falta de hilo o por el cansancio de tanto trabajar sin descanso. A pesar de sus esfuerzos, el primer pedido no llegó. Joan pasó horas diseñando, perfeccionando cada costura, pero no hubo clientes que llegaran a su puerta. El primer mes fue un silencio absoluto. No importaba cuánto lo intentara, el sueño de ser una diseñadora parecía más distante con cada día que pasaba. Uno de esos días, mientras trabajaba en una nueva prenda, Joan recibió su primer cliente. Se trataba de una mujer que había visto uno de sus vestidos a través de una amiga. La mujer pidió que le hiciera un vestido para una ocasión especial. Joan, aliviada, aceptó inmediatamente. No solo era la oportunidad que había estado esperando, sino también una forma de demostrar que podía hacer frente al desafío. Pero lo que comenzó como una oportunidad brillante pronto se convirtió en una amarga lección. La cliente llegó al estudio, emocionada por su pedido, pero cuando vio el vestido terminado, su entusiasmo se desvaneció. El diseño era hermoso, pero había un pequeño problema con la talla. El vestido no le quedaba perfecto, y la clienta lo notó de inmediato. Lo siento, pero no es lo que esperaba, dijo con voz fría. No puedo quedarme con esto. Necesito algo más ajustado a mi figura. Esto no está a la altura de lo que esperaba de un diseñador profesional. El corazón de Joan se hundió. A pesar de su esfuerzo, la realidad la golpeó con dureza. La clienta se fue, y el sentimiento de fracaso se apoderó de ella. ¿Qué había hecho mal? Había puesto todo su corazón en ese vestido, pero no había sido suficiente. Con las manos temblorosas, Joan recogió las telas y dejó caer la cabeza. La duda volvió a invadirla. ¿Era eso todo lo que podía lograr? ¿Estaba realmente lista para ser diseñadora? Los días siguientes fueron un reflejo de esa misma sensación. Cada intento parecía fallar. Las máquinas de coser, que al principio parecían ser sus aliadas, a menudo se rompían. El hilo se enredaba y la tela se rasgaba cuando intentaba hacer cortes complicados. Pasaba largas noches sin dormir, ensayando nuevas técnicas, leyendo libros de costura, viendo tutoriales en línea, pero aún sentía que le faltaba algo. Cada pequeño error la hacía dudar más de su capacidad, y la voz de Eduardo, con sus constantes críticas sobre su imposibilidad de tener éxito, resonaba en su cabeza. Tal vez tenía razón, pensó Joan una tarde, sentada en su mesa de trabajo, mirando el vestido arruinado. Tal vez todo esto es una locura. Quizás no estoy hecha para esto. Pero justo cuando la desesperación comenzaba a invadirla por completo, Beatriz apareció en el estudio. La amiga, siempre tan optimista, entró con una taza de café y una sonrisa que no parecía desvanecerse nunca. ¿Cómo va todo, Joan?, preguntó, notando la mirada abatida de su amiga. Es horrible, dijo Joan con un suspiro. Mis diseños no son lo suficientemente buenos. El primer cliente que tuve no quedó contenta, y no sé qué estoy haciendo mal. Tal vez esto no es para mí. Beatriz se acercó a ella, poniéndole una mano en el hombro. ¿Sabes qué? Eso no es lo que importa. Lo que importa es que sigas intentando. Cada error que cometes es una lección, una oportunidad para mejorar.
No olvides por qué comenzaste todo esto. No es solo sobre el vestido perfecto. Es sobre el proceso, sobre seguir tus sueños a pesar de los obstáculos. Joan miró a Beatriz, sintiendo una mezcla de frustración y gratitud. En su corazón, sabía que su amiga tenía razón, pero era difícil seguir adelante cuando los fracasos parecían acumularse. Pero, Beatriz, dijo Joan, ¿y si nunca lo logro? ¿Y si mis sueños nunca se hacen realidad? Beatriz sonrió y se inclinó hacia ella. Joan, no hay éxito sin fracasos. ¿Sabes cuántos diseñadores famosos han tenido fracasos antes de lograr algo grande? El primer vestido de Coco Chanel, por ejemplo, no fue un éxito, pero eso no la detuvo. La clave está en no rendirse. Si sigues trabajando, si sigues aprendiendo, llegarás lejos. Y recuerda, yo estoy aquí para ayudarte. No estás sola. Las palabras de Beatriz encendieron una chispa de esperanza en Joan. Sabía que el camino no sería fácil, pero también comprendió que los fracasos no definían su capacidad como diseñadora. Eran solo peldaños en el camino hacia el éxito. Cada vez que caía, tendría que levantarse y seguir adelante. Esa noche, después de que Beatriz se fue, Joan volvió a su mesa de trabajo. Decidió no rendirse, a pesar de la fatiga y las dudas. Tenía que continuar. Pasó horas rediseñando, reajustando detalles, y poco a poco, sus diseños empezaron a tomar forma. No iba a ser perfecto, pero estaba aprendiendo. Joan se miró al espejo, viendo la determinación reflejada en su rostro. Sabía que cada fracaso era solo una prueba de su fortaleza. El camino hacia el éxito no sería fácil, pero ya no iba a permitir que el miedo o el fracaso la detuvieran. Era su momento de seguir adelante, de aprender de sus errores y de convertirlos en su impulso. Este capítulo ampliado profundiza en las primeras dificultades y fracasos que enfrenta Joan en su nuevo camino como diseñadora. A pesar de los tropiezos, encuentra la motivación para seguir adelante gracias al apoyo de Beatriz y a su propia determinación. Si te gustaría continuar con el siguiente capítulo o hacer algún ajuste, dímelo. El aire en el estudio de Joan estaba pesado esa tarde. La luz suave del atardecer entraba por los ventanales, pero no podía disipar la tensión que había estado acumulándose en su vida. Cada día en el pequeño estudio parecía más solitario, pero al menos allí podía concentrarse en su sueño. Sin embargo, la realidad de su vida personal era muy diferente. Su relación con Eduardo, su esposo, se estaba desmoronando lentamente, y ella lo sabía. Desde que Joan había dejado su trabajo en el salón de belleza, las cosas con Eduardo se habían vuelto cada vez más difíciles. Ya no había apoyo, ni palabras de aliento. En lugar de eso, Eduardo se dedicaba a criticarla constantemente, menospreciando sus esfuerzos y diciendo que no era capaz de lograr nada sin él. Su relación, que antes parecía sólida, había comenzado a tambalear bajo el peso de la falta de respeto y apoyo. Joan trataba de ignorar sus comentarios, pero cada vez se le hacía más difícil. Esa noche, después de una larga jornada de trabajo, Eduardo llegó a casa tarde, como siempre. Joan había pasado todo el día en el estudio, cosechando lo que le quedaba de energía para terminar un diseño. Cuando entró en la cocina, Eduardo la miró con desdén. Había algo en su mirada, algo frío y distante, que la hacía sentir que le estaba observando desde una lejanía emocional que no podía ignorar. ¿Otra vez trabajando en tus dibujos?, preguntó con tono sarcástico. ¿No te das cuenta de que ya es hora de que te pongas seria con la vida, Joan? ¿Cuándo vas a entender que no vas a lograr nada con eso? Todo esto es solo una pérdida de tiempo. Joan lo miró en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Cada palabra de Eduardo la hería profundamente, pero no podía seguir cayendo en la trampa de defenderse constantemente. Estaba cansada. Cansada de escuchar lo mismo una y otra vez, cansada de ser constantemente minimizada. Lo que hago es importante para mí, Eduardo, dijo, intentando mantener la calma. Estoy trabajando por algo que realmente me importa. Y si tú no lo entiendes, entonces tal vez necesitamos hablar de lo que estamos haciendo con nuestra relación. Eduardo soltó una risa amarga, como si todo lo que ella dijera le pareciera ridículo. Por favor.
¿A ti te parece que alguien va a tomar en serio a una mujer que pasa sus días haciendo vestidos en un estudio pequeño y solitario? El mundo no funciona así, Joan. Te estás perdiendo en tus sueños, y ya es hora de que te despiertes de esta fantasía. Las palabras de Eduardo la golpearon como un martillo. No era la primera vez que la trataba con desprecio, pero aquella vez algo dentro de Joan se rompió. Ya no podía ignorarlo más. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había dejado que alguien a quien había amado tanto la tratara de esa manera? Su autoestima, que había estado vacilante desde el principio, ahora estaba al borde de la destrucción. No voy a seguir viviendo en tus sombras, Eduardo, dijo finalmente, su voz temblando, pero firme. No puedo seguir aquí. No voy a dejar que tus inseguridades me destruyan. Este matrimonio ya no funciona. Ya no quiero seguir así. Eduardo, sorprendido por la declaración, intentó reaccionar, pero Joan no lo dejó. Lo siento, pero ya he tomado mi decisión. Me voy. No puedo más. Ya he tenido suficiente de tus mentiras, de tu falta de apoyo, de tus críticas constantes. Me voy a dedicar a mi trabajo, a mi vida, a lo que realmente me importa. Ya no más. Con esas palabras, Joan se levantó y comenzó a recoger algunas de sus cosas. Eduardo, en su furia, levantó la voz. No me dejes, Joan. ¿Qué vas a hacer sin mí? No tienes nada sin mí, ¿entiendes? Nada. Pero Joan, con el corazón palpitando con fuerza, no se detuvo. Abrió la puerta de la casa, se dio la vuelta por última vez y, con lágrimas en los ojos, salió. No miró atrás. Sabía que su decisión era lo mejor para ella, aunque el dolor de la ruptura era abrumador. Su vida estaba en una encrucijada, y era hora de tomar las riendas de su destino. La primera noche sin Eduardo fue extraña y silenciosa. El apartamento, que antes había estado lleno de discusiones y tensiones, ahora parecía vacío. Joan no sabía si sentía alivio o tristeza. Ambos sentimientos se entrelazaban. A veces, el amor y el dolor iban de la mano, y no siempre era fácil distinguir entre ellos. Pero una cosa estaba clara, había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, mientras se preparaba para ir a la cama, su teléfono sonó. Era un mensaje de Beatriz. ¿Cómo estás, amiga? Si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Y si no, también estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Te quiero mucho. Joan sonrió, secándose una lágrima. Beatriz siempre había sido un pilar de apoyo en su vida, y ahora, más que nunca, lo necesitaba. Sin Eduardo, pero con el apoyo de su amiga y el amor por su trabajo, Joan sentía que había dado un paso más cerca de la vida que siempre había soñado. Aunque la ruptura con Eduardo fue dolorosa, también fue un acto de liberación. Ya no dependía de nadie más para ser feliz, ni para validar sus sueños. Este capítulo ampliado explora el momento crucial en el que Joan decide terminar su relación con Eduardo, poniendo fin a la manipulación emocional y los comentarios destructivos que habían marcado su vida durante mucho tiempo. Este es un punto de inflexión importante en su historia, donde se toma la decisión de seguir adelante por su cuenta, dedicándose a su verdadero propósito. Si te gustaría continuar con el siguiente capítulo o hacer algún ajuste, dímelo. La mañana después de la ruptura con Eduardo, Joan despertó con una sensación extraña. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no paraba de girar. La casa se sentía vacía, pero en ese vacío había una libertad que no había conocido en mucho tiempo. Ya no había discusiones, ya no había menosprecio, solo el silencio que le permitía escuchar sus propios pensamientos. Joan se levantó de la cama y miró a su alrededor. La luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando cada rincón de su hogar. A pesar de la tristeza que aún le envolvía, había algo renovador en la quietud. Un capítulo de su vida había terminado, y ahora, de alguna forma, todo lo que venía era solo suyo. Decidió que debía aprovechar este tiempo para centrarse en lo que realmente importaba, su carrera como diseñadora. Mientras tomaba una taza de café en la cocina, pensaba en todo lo que había logrado hasta ese momento. Aunque los comienzos fueron difíciles y los fracasos llegaron rápidamente, algo en su interior le decía que debía continuar.
Fue entonces cuando Beatriz la llamó, como había prometido. Joan, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas hablar? Estoy aquí para ti, como siempre, dijo con su tono reconfortante. Joan sonrió y respondió, gracias, Beatriz. Te lo agradezco tanto. No sé qué hubiera hecho sin ti. He decidido que tengo que seguir adelante. No voy a dejar que todo esto me derrumbe. Ya no hay marcha atrás. Ahora es el momento de centrarme en mi sueño. Eso es lo que quería escuchar, respondió Beatriz con entusiasmo. Sé que no ha sido fácil, pero has dado el primer paso hacia una vida mejor. Ahora, lo que necesitamos es poner en marcha tu carrera, de verdad. Yo puedo ayudarte con eso. Joan sabía que Beatriz siempre había sido su mayor apoyo. Y, aunque las dudas seguían presentes, la confianza que su amiga depositaba en ella le daba la fuerza para avanzar. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir tu primer pedido grande, dijo Beatriz. Sé que tienes talento, y estoy segura de que si encuentras a las personas adecuadas, tus diseños despegarán. Tal vez sea hora de empezar a ampliar tus horizontes, de hacer que más gente vea lo que puedes hacer. La idea de expandirse le daba miedo, pero también la emocionaba. Joan quería creer que podía hacerlo, que podía llevar su talento más allá de los límites de su pequeño estudio. ¿Y cómo empezaríamos?, preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Beatriz le explicó, conozco a algunas personas en el círculo de clientes exclusivos de la ciudad, y sé que hay algunas que podrían estar interesadas en tus diseños. Podríamos hacer un pequeño evento, una especie de presentación. Así, podrías empezar a darte a conocer. Joan pensó en la propuesta. Aunque el miedo a la exposición era grande, también era una oportunidad que no podía dejar escapar. De acuerdo, hagámoslo, respondió con determinación. Estoy lista para dar ese paso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. Beatriz se encargó de la organización del evento, mientras Joan se sumergió en la creación de nuevas piezas. Trabajó incansablemente en los diseños, probando telas, buscando inspiración y perfeccionando cada detalle. La incertidumbre sobre el futuro seguía presente, pero su pasión la mantenía en movimiento. Cada vez que sentía que sus fuerzas flaqueaban, pensaba en el futuro que deseaba para sí misma, en la vida que podía construir si no se rendía. Finalmente, llegó el día del evento. Joan se sentó frente a su mesa, repasando mentalmente todo lo que había hecho. Su estudio estaba decorado con sus últimas creaciones: vestidos, blusas, pantalones con cortes innovadores, prendas que combinaban elegancia y modernidad. Los nervios la invadían, pero también había una sensación de orgullo al ver todo lo que había logrado. Beatriz llegó al estudio poco antes de que comenzaran a llegar los primeros invitados. «Estás increíble», le dijo a Joan, admirando su look para la ocasión. Joan llevaba un vestido que había diseñado ella misma, en tonos suaves con detalles únicos que la hacían brillar con elegancia. «Gracias», respondió Joan, sonriendo nerviosa. «Nunca imaginé que llegaría tan lejos. No sé qué esperar de esta noche». «Lo importante es que ya estás aquí», le dijo Beatriz. «Ya has dado un paso muy grande. Ahora, solo disfruta el momento». Cuando comenzaron a llegar los primeros invitados, Joan se sintió abrumada. Personas influyentes de la ciudad, algunas con grandes nombres en el mundo de la moda y el arte, comenzaron a entrar al estudio. Joan intentó mantenerse calmada, pero era difícil. La presión estaba sobre ella, pero también había algo en el aire, una energía nueva que la motivaba a seguir adelante. Beatriz se encargó de hacer las presentaciones, y a medida que los invitados iban viendo los diseños, comenzaron a elogiar el trabajo de Joan. «Este vestido es maravilloso, ¿diseñaste todo esto tú?», le preguntó una mujer, claramente impresionada. Joan asintió, sintiendo un ligero calor en las mejillas. Una de las invitadas, una empresaria de moda de la ciudad, se mostró particularmente interesada. «Tu estilo es fresco, moderno, pero al mismo tiempo tiene esa elegancia clásica que tanto me gusta», dijo. «Estoy pensando en encargarte algunos vestidos para mis clientes. Creo que tus creaciones pueden tener un gran impacto en el mercado. ¿Te gustaría trabajar conmigo?». Las palabras de la mujer le dieron a Joan un empujón de confianza. En ese momento,
comprendió que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, valía la pena. La oportunidad había llegado, y ella estaba lista para aprovecharla. Esa noche, después de que se fue el último invitado, Joan se sentó en una silla, exhausta pero feliz. Lo hice, pensó. Realmente lo hice. Había comenzado un nuevo capítulo en su vida. Había dejado atrás las dudas y los miedos, y ahora, finalmente, podía ver cómo sus sueños comenzaban a hacerse realidad. Este capítulo ampliado describe el comienzo de un nuevo camino para Joan, con el apoyo de Beatriz y el valioso evento que le permitió dar el siguiente paso en su carrera. Se resalta cómo, a pesar de las dificultades y el miedo, Joan empieza a recibir reconocimiento por su talento. Si quieres que continúe con el próximo capítulo o realice algún ajuste, avísame. Las semanas que siguieron al evento fueron un torbellino de emociones para Joan. Los elogios de esa noche y la oportunidad que había surgido con la empresaria de moda la habían impulsado hacia adelante. A pesar de los altibajos, comenzaba a sentirse más confiada en sus habilidades. El primer encargo de vestidos para clientes de alto nivel llegó rápidamente, y Joan trabajó día y noche para cumplir con las expectativas. Cada pieza que creaba era un desafío, pero también una oportunidad para demostrar que había tomado la decisión correcta al seguir su sueño. La ansiedad y el cansancio comenzaban a hacer mella en ella, pero no podía rendirse. La pasión que sentía por el diseño la mantenía en marcha. Cada puntada, cada tela que seleccionaba, era un paso más hacia el futuro que siempre había soñado. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva colección, Beatriz la llamó. Joan, no vas a creer lo que ha pasado. Acabo de hablar con una de las clientes que vino al evento, y me ha dicho que alguien de San Pablo está interesado en tu trabajo. Quieren que hagas una colección completa para ellos. Esto podría ser lo que hemos estado esperando. Joan se quedó en silencio por un momento, procesando la noticia. San Pablo, una de las ciudades más importantes de Brasil, una ciudad conocida por su élite de la moda y sus exigentes estándares. Si lograba este encargo, su carrera podría dar un giro radical. Pero, por otro lado, la presión era enorme. ¿Estaba realmente lista para algo tan grande? ¿Podría cumplir con las expectativas de esos clientes? Beatriz, ¿estás segura? Es demasiado grande para mí. No sé si puedo con eso, dijo Joan, con un nudo en la garganta. Por supuesto que puedes. Beatriz respondió con firmeza. Este es el momento que estabas esperando. Sé que te sientes insegura, pero recuerda todo lo que has logrado hasta ahora. ¿Estás lista para esto, Joan? Solo necesitas confiar en ti misma. Vamos a por ello. Esas palabras fueron como una chispa que encendió una llama dentro de Joan. Beatriz tenía razón. Había llegado tan lejos, había superado tantas dificultades. ¿Cómo podía ahora dudar de sí misma? Si había aprendido algo en los últimos meses, era que no podía dejar que el miedo al fracaso la paralizara. Está bien, Beatriz. Voy a hacerlo. Voy a aceptar el encargo, dijo Joan, su voz llena de determinación. Con una nueva resolución, Joan se sumergió en la creación de la colección. San Pablo, con su sofisticación y sus clientes de alto perfil, exigía algo más allá de lo que había hecho hasta el momento. Joan pasó días investigando tendencias, trabajando en nuevas técnicas, y buscando inspiración en cada rincón del mundo de la moda. Quería asegurarse de que su trabajo no solo cumpliera con las expectativas, sino que las superara. El proceso fue extenuante. Las horas parecían desvanecerse mientras trabajaba en la confección de los trajes. Pasaba noches en vela, a menudo luchando contra la fatiga y la inseguridad. Sin embargo, cada vez que miraba las prendas que había creado, sentía que estaba más cerca de alcanzar algo que realmente valía la pena. Sus diseños eran únicos, originales, pero sobre todo, reflejaban quién era ella, una mujer que había tenido que pelear por cada paso en su vida, y que estaba decidida a mostrarle al mundo de lo que era capaz. Finalmente, después de semanas de trabajo intensivo, Joan terminó la colección. Con Beatriz a su lado, empaquetaron cuidadosamente cada prenda y las enviaron a San Pablo. Joan estaba exhausta, pero al mismo tiempo, llena de una sensación de logro. No importaba lo que sucediera, ella había dado todo de sí misma. Había demostrado que podía.
El viaje a San Pablo fue una mezcla de emociones. Joan nunca había estado en la ciudad, y la idea de presentar su colección en un entorno tan competitivo la intimidaba. Sin embargo, el momento que había estado esperando había llegado. Mientras caminaba hacia la sede de la agencia que representaba a los clientes, sintió un torbellino de nervios y esperanza. Al entrar en la sala de reuniones, fue recibida por un grupo de personas influyentes. Entre ellos estaba la mujer que había visto su trabajo en el evento y que había sido clave en la conexión. Su rostro, que antes mostraba curiosidad, ahora estaba lleno de una mirada profesional. Joan, gracias por traer tu colección. He estado esperando ver tu trabajo de cerca, dijo con una sonrisa. Joan asintió, tratando de mantener la calma. Gracias por darme la oportunidad. Espero que les guste lo que he preparado. Con las manos temblorosas pero con el corazón lleno de esperanza, comenzó a mostrar cada prenda. Explicaba el concepto detrás de cada diseño, las técnicas que había utilizado, las telas que había elegido. Mientras hablaba, podía ver que las personas en la sala prestaban atención, evaluando cada detalle, cada costura. Cuando terminó la presentación, hubo un silencio. Joan contuvo la respiración, preguntándose qué pensarían de su trabajo. Fue entonces cuando la mujer que la había contactado finalmente habló. Joan, tus diseños son sorprendentes. Tienen una frescura y una originalidad que no he visto en mucho tiempo. Creo que este trabajo tiene mucho potencial. Me gustaría que trabajáramos juntos en una colaboración más grande. Si sigues así, estoy segura de que podrías convertirte en una de las diseñadoras más importantes de Brasil. El corazón de Joan dio un salto en su pecho. Lo había conseguido. El esfuerzo, las dudas, las largas horas de trabajo, todo había valido la pena. Este encargo no solo validaba su talento, sino que también era el paso que necesitaba para consolidar su nombre en la industria de la moda. Gracias, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Esto es un sueño hecho realidad. Este capítulo profundiza en el momento decisivo de Joan, donde acepta el desafío de crear una colección para un importante cliente de San Pablo, lo que representa un cambio significativo en su carrera. A través del trabajo arduo y la superación de sus miedos, Joan logra obtener el reconocimiento que tanto anhelaba, lo que abre puertas a nuevas oportunidades. Si deseas que continúe con el siguiente capítulo o realice algún ajuste, avísame. El éxito de la colección para San Pablo fue solo el principio. Después de recibir elogios por su trabajo, Joan se dio cuenta de que su vida estaba cambiando de maneras que no había anticipado. La gente comenzaba a conocer su nombre y sus diseños estaban siendo solicitados por clientes que deseaban tener una pieza exclusiva de su autoría. No solo la empresaria de San Pablo estaba interesada en su trabajo, sino que otros clientes de alto perfil también querían contratarla. Sin embargo, el creciente éxito trajo consigo nuevos desafíos. Joan se dio cuenta de que su pequeño estudio, donde había comenzado a dar los primeros pasos en su carrera, ya no era suficiente para atender la creciente demanda de sus diseños. El espacio que antes le había servido como refugio y laboratorio creativo ahora se sentía limitado, congestionado por telas, patrones y un sinnúmero de materiales que se acumulaban sin espacio suficiente para organizarse. Un día, después de un largo día de trabajo, Beatriz la visitó para ver cómo iba todo. Joan, este lugar ya está demasiado pequeño para ti. Mira todo esto, dijo, señalando el caos que se había apoderado del estudio. Tu negocio está creciendo rápidamente, y necesitas un espacio más grande. Si sigues trabajando aquí, podrías terminar agotada antes de que realmente des el siguiente paso. Joan miró alrededor, sintiendo la presión de la verdad de las palabras de su amiga. Aunque había estado disfrutando del éxito que le llegaba, la realidad era que, para seguir adelante, debía tomar una decisión importante. ¿Estaba lista para arriesgarse aún más? ¿Estaba preparada para expandir su negocio y apostar todo a que seguiría creciendo? Beatriz, con su entusiasmo característico, no tardó en dar una sugerencia. Conozco un lugar en el centro de la ciudad que está disponible para alquilar. Es lo suficientemente grande como para que puedas establecer allí una verdadera boutique y taller. Podrás tener un lugar donde tus clientes puedan ver tus colecciones, y al mismo tiempo, un espacio para seguir creando sin limitaciones. Joan pensó en la propuesta,
sintiendo el peso de la decisión en su pecho. Sabía que dar este paso significaba invertir una gran parte de lo que había ganado, y que no había marcha atrás si las cosas no salían bien. Pero también entendía que, para avanzar, necesitaba arriesgarse. Beatriz, ¿crees que esto es lo correcto? ¿Qué pasa si el negocio no sigue creciendo tan rápido como ahora? Si no consigo suficientes pedidos, preguntó, sus dudas aún presentes. Joan, respondió Beatriz con suavidad pero con firmeza, no hay éxito sin riesgos. Has demostrado que tienes el talento, la determinación y el corazón para hacer que esto funcione. Si no das este paso, te quedarás estancada. ¿Realmente quieres volver atrás? Sé que no lo harás. Esas palabras hicieron que Joan se decidiera finalmente. A la mañana siguiente, contactaron al propietario del local y comenzaron los trámites para asegurar el espacio. Después de firmar el contrato de arrendamiento, Beatriz la ayudó a organizar todo para la mudanza, y en cuestión de días, el estudio se trasladó a una nueva ubicación, mucho más grande y con el potencial de llevar el negocio a nuevas alturas. El nuevo taller y boutique estaba en una zona de alto tránsito, en el corazón de la ciudad, cerca de boutiques de lujo y otras marcas de renombre. La primera vez que Joan entró en su nuevo espacio, la sensación fue indescriptible. Las paredes blancas y el gran ventanal que dejaba entrar la luz del sol creaban un ambiente perfecto para que su creatividad floreciera. Había espacio suficiente para mostrar sus colecciones con estilo, y la vista de la ciudad desde allí la inspiraba cada día. Con la ayuda de Beatriz, Joan comenzó a decorar y organizar el lugar. Pusieron estanterías, mesas de trabajo, y un área especial para recibir a los clientes. La boutique no solo sería su espacio de trabajo, sino también su escaparate. Decidió que, además de ofrecer sus diseños exclusivos, abriría la boutique a eventos de moda, presentaciones y reuniones con clientes potenciales. De esta manera, podría acercarse más a sus consumidores y establecer una relación personal con ellos. El primer día de apertura fue una mezcla de nerviosismo y excitación. Joan no podía evitar sentirse emocionada al ver su sueño materializado ante sus ojos. La boutique, que antes había sido solo una idea lejana,